Hola a todos jóvenes, arquitecto Carlos de Baja Estudio, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Aquí enseñándoles un proyecto que hicimos hace un año, lo terminamos para que lo conozcan. Jóvenes, bienvenidos, porque vamos a ver la nueva vida que se le está dando a la ciudad de Guadalajara. Platícanos dónde nos encontramos, por favor. Nos encontramos en calle Libertad 1416, a 2 cuadras del expiatorio. Es una calle bastante transitada por camiones, como se puede ver. Estamos a 1 cuadra de Enrique Díaz de León, en la parte sur de la calle, y tenemos a espaldas el expiatorio, que ahorita en la terraza de la planta alta la podremos ver. Ah, se ve el expiatorio. Se ve el desde arriba. expiatorio. Excelente. Y se ve la catedral. Si te subes en la terraza del departamento, se ve la catedral también. Entonces tiene buena vista en la parte de la terraza. Platícanos cómo empieza este proyecto. El cliente llega con ustedes sin terreno, sin casa, a remodelar, ¿cómo es? Llega un cliente con nosotros, él tiene el afán de empezar a renovar la parte del centro de Guadalajara. Entonces, el cliente pedía una casa de más o menos estas dimensiones, que tiene 700 metros de terreno. Entonces, el tema fue empezar a buscar en la zona casas. El tema de esta zona, de todo el centro de Guadalajara, el tema es que antes que nada, antes de comprar cualquier propiedad, se tiene que verificar con el INAH, porque el INAH es el que te da los requerimientos de qué se puede hacer en la construcción, si se puede restaurar, si se puede demoler, si se puede conservar. Cualquier tema que se tiene que remodelar o reconstruir la casa, con ello se ve totalmente todo, antes de obras públicas. Entonces, antes de comprar, tienes que acercarte con el INAH. Sí, con el INAH. Tú llevas la propiedad, quiero comprar esta casa, y ellos te dicen qué se puede hacer. Porque el tema que nos ha pasado con algún otro cliente es que compran la vivienda y no se puede hacer absolutamente nada. No puedes ni restaurarla, no puedes tocarla. ¿Pero cómo que no se puede restaurar? O sea, tienes que meter un poco de trámite, pero es súper laborioso. Este trámite nos llevó alrededor de 8 meses, con el INAH más obras públicas, que al final de cuentas fue como un año de permisos. Entonces también pues, el tema del procedimiento del INAH y de obras públicas es bastante tardado. ¿De qué año será la casa? La casa va por 1920. Va 1920 más o menos, 1900, que se conservó la totalidad de la casa. A la hora de remodelarla fue completamente conservar herrería, carpinterías, pisos, y en tema de tonos también de los acabados finales, con el INAH es con quien ves, y ellos te dictan el tema de qué tonalidades puedes meter. Interesante. Entonces, no se modifica nada. ¿Esta es la fachada original? Esta es la fachada original, que ahí en el video te voy a mandar las fotos para que pongas el antes y el después. Okay. Es la fachada original. Simplemente se dieron las tonalidades, que el INAH te aprueba tonalidades de acero, qué color puedes pintar las fachadas. Ellos te mandan la gama de colores, y tú ya en base a eso vas eligiendo qué tonalidad le queremos meter. Qué interesante el trabajo. Entonces, tú como arquitecto, pues no podías realmente proponer muchísimas cosas. Era más un trabajo de restauración. De restauración completamente. Ajá. El tema de herrería es la herrería original de la casa. El tema de carpintería es la carpintería original. Todo el tema, las banquetas también, ellos te mandan qué banqueta se tiene que poner, que ellos quieren. El plan es que todas las banquetas del centro de Guadalajara sean de este tipo. Claro. Sin embargo, pues en ciertas zonas ya ellos han empezado a implementar. Si tú vas a remodelar una casa o vas a intervenir en una casa, ellos te piden que ya metas este tipo de banqueta. O sea, la banqueta la haces tú. La haces tú, ajá, la hacemos nosotros. Ellos en cierta zona tienen un programa, no me acuerdo hasta qué fecha, que van a restaurar, se supone que todas las banquetas del centro histórico. Okay. Ya han empezado con ciertas cuadras, pero todavía no acaban con todo. Entonces, si tú vas a remodelar, ellos te exigen que pongas ya el tipo de banqueta que ellos van a meter. Y ya tú compras el mosaico. Ajá, ya compras tú el mosaico. Sí. Interesante. Y ya el piso de la vivienda es totalmente el original de la casa. Lo que quisimos hacer en el ingreso fue dejar el muro aparente para que se viera el tema de cómo está la casa construida. En esta casa tenemos muros de adobe y muros de ladrillo, que aquí en el ingreso dejamos el muro de ladrillo aparente y metimos este entramado de carpintería. Ok, y este ya es como un detalle, ¿verdad? Sí. En algún momento pensé que era estructural, como para reforzar el
el muro de ladrillo, pero no, Sí, ¿verdad? no, es simplemente un detalle. Y lo utilizas para colocarle la iluminación Ajá, la artificial. iluminación artificial que de noche es cuando se percibe mejor. Y platícanos un poco cómo te contratan el trabajo, la obra, el presupuesto, porque pues es una remodelación en donde son muchas cosas sin Sí, definir, ¿verdad? que el tema de esta casa son 10 habitaciones que tenemos y solo tenían un baño. Entonces, el tema de presupuesto sí fue, pues a la hora de levantarse hizo un presupuesto completamente nuevo en cuanto a instalaciones, porque tuvimos que abrir todo el piso, se tuvo que abrir para meter un baño en cada cuarto. Como al final de cuentas quedó como un hotel, entonces se tuvo que meter un baño por cuarto, donde tuvimos que abrir todo el piso que se ve. El INA te pide que conserves el piso original. Sin embargo, aquí se ve los parches de piso que se hicieron para el tema de meter todas las instalaciones por debajo, para poder tener ya cada cuarto con su baño. Me encanta cómo te recibe con todo este patio lleno de vegetación. Le da muchísima vida y más viendo el estado original, Sí, sí, ¿verdad? sí. Que el plan de este era crear como un oasis para el hotel, que la fuente es la fuente original. Entonces lo que se quiso realizar es que fuera un espacio muy tranquilo porque al final de cuentas el tema de las habitaciones son las que rodean el patio. Entonces queríamos que fuera un espacio agradable y tranquilo que junto con la vegetación formara parte de todo el complejo. Y es como el hito del hotel. Excelente. El detalle de la gravilla me encanta, Sí, ¿verdad? O sí, sea, ese te hace sentir que realmente es ese oasis, ¿verdad? sí. Que era el plan y con el sonido del agua, la verdad que es bastante agradable el sentir que te hace este espacio. Entonces, ¿cuál fue la propuesta en este espacio que pudiste hacer? Aquí pudimos intervenir la parte de la celosía que ven de acero, por donde entre la celosía y la losa de acero tenemos un espacio de 30 centímetros, por donde se metieron todas las instalaciones de aire acondicionado, de electricidad, para no meternos en el tema de la demolición de losas o ranurar losas. Metimos esta celosía y el INA nos permitió, para no dañar la construcción de la casa, nos permitió mandar todas las instalaciones por este espacio. Y eso nos permite también el meter tanto instalaciones de aire acondicionado, de luz, de voz y datos, de cámaras. Todas las habitaciones son digitales también. Entonces, con ese tema del pergolado nos ayuda bastante y no, como es una altura bastante amplia, no se siente cómo bajas ese nivel. No, está súper bien. Claro, ahí ese fue yo creo que el pincelazo, Sí, ¿verdad? sí, para no tener que ranurar y meternos con tema de muros y de losas, porque al final de cuentas, como íbamos abriendo, nos dábamos cuenta que la construcción, muchos muros eran de adobe. Entonces no queríamos también dañarlos ni fracturarlos. Entonces por el tema que mejor metimos como quien diría, un doble plafón. Excelente. Me gusta que además es de metal, ¿verdad? Que eso creo que Sí, reduce el costo, pero sigue dándote la apariencia ajá, clásica. es totalmente de acero. De hecho, estas luminarias y las dos que están en el patio son las luminarias originales de la casa. Ah, sí, Que- estos. Ajá, estos candelabros son originales de la casa que nos encontramos. La fuente es original de la casa y todo el tema metimos esta piedra volcánica como un zoclo alto para el tema también de humedades en el tema de los cimientos de la vivienda. Claro, porque aquí ese es el enemigo, ¿verdad? Sí, La sí. humedad. La humedad siempre aquí en Guadalajara, casi toda la tierra viene con salitre, entonces el tema del salitre es un tema importante. Entonces Que me dejamos gusta ese porque en lugar de detalle. pelearte, ¿verdad? Sí, sí. Te estás peleando todo el tiempo, es un tema importante para dejar como, como el tema del acabado final. Está genial, sí, porque a veces el salitre no le ganas. Entonces, esto está muy bien porque también además sube hasta cierto nivel, ¿verdad? O sea, Sí, el nivel de la humedad de la tierra tampoco no te va a sí, llegar a no, la no losa. llega hasta la parte de arriba, Ajá. siempre sube 40 centímetros dependiendo la zona y dependiendo la humedad de la casa. Como tenemos aquí casas vecinas, no hay tanto inconveniente. Está genial. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tienes 10 habitaciones. Son 10 habitaciones que ahorita podremos entrar algunas para que las vean.
Buenísimo. ¿Y en la parte de atrás qué hay? Hay un restaurante. En la parte de atrás se creó un restaurante que es la zona, se llama Comedor Libre. Está buenísimo. Sí. Y tenemos otro patio aquí en la parte de atrás. Pásale, Bosco, no importa. Bosco aquí, que es Saludos a Bosco. es el, Ah, sí, muchas gracias. es el artista aquí, el chef de Comedor Libre, Ah, está la buenísimo, mente creadora, junto con su socio Gil. Hasta las sillas están geniales, ¿verdad? Te da Sí, una sí. sensación como de silla de la Coca-Cola, pero moderna. Sí, sí, sí. Que aquí antes esta parte era el área de servicio de la casa. Ok. Que al final este era el área de servicio donde tenían las lavadoras, la parte de atrás, y lo que se creó este complejo donde tenemos ya zona de baños y el área de restaurante, que da servicio al hotel y también la gente de fuera puede venir. Está muy bien. Este jardín ya existía. Sí, los árboles, los 4 árboles grandes, esos ya existían, las plantas fueron las que se pusieron, pero esto ya anteriormente ya estaba. Me encantó también ese remate, ¿verdad? Esto Sí, que es como el tema de los baños en la parte de atrás. que sigue otra vez con el tema de los arcos. La artesanía está muy bien. No, este espacio, yo me imagino que ya lo visualizaron desde el inicio, Sí, sí, ¿verdad? sí. Desde el principio queríamos hacer un tema de terraza, restaurante en la parte de aquí atrás. Y se complementa este espacio con la planta alta donde tenemos la terraza ya de todo el hotel y el restaurante. Está muy místico, ¿eh? Sí, sí, Justo. sí. ¿Cómo es la orientación solar? Este es norte. Sí, sí, es norte-sur. Si quieren pasar a la parte de la terraza de arriba. Oye, me gusta que dejaste los muros de adobe, Sí, ¿verdad? Eso está todo genial. esto se quitó el enjarre y se quedaron los muros que son mitad de ladrillo, como la parte de la cimentación, y después quedan totalmente en adobe. Entonces se dejó aparente y en la noche se iluminan, entonces se ve bastante agradable. Buenísimo. Y altos, ¿verdad? Sí, son casi 5 metros. ¿Y cómo no tienen contrafuertes o algún tipo No, de... nada. Digo, checamos el tema estructural porque con el tema del vecino tienen 2 muros que se agarran de la parte posterior. Tanto este muro como el muro con el vecino. como que son Ajá, son medianeros? medianeros. Ok. Que esta fuente también era original, que esta no está en funcionamiento, pero es original de la casa. ¿Y el piso también? Sí, el piso también. El piso es exactamente el original. Que también se restauró y se pueden ver como los parches del piso para el tema de las cisternas que se metieron. ¿De qué capacidad fueron las cisternas? Son de 10,000 litros. ¿Y son esas? Son 2, ajá. Ok. Excelente. Qué manera de darle vida a la casa, ¿verdad? Sí, este restaurante funciona bastante bien. Tema que le da también un poco más de tránsito al complejo. Y en este faldón, que era lo que te comentaba hace rato, es donde se dejaron todos los temas de instalaciones. Ok. O sea, todo el pergolado llega aquí y aquí se dejaron todo el tema de instalaciones, boilers, tema de aires acondicionados, centros de carga en la parte posterior. O sea, la losa ya existía. Lo La que no losa ya existía existía, era este. lo que no existía ajá, era el tema del barandal. Ok. Entonces aquí subíamos y aquí qué era, quién Ajá, sabe. este era como un espacio de servicio también, que tenía un espacio de servicio que lo dejaron como barra para que dé servicio a la terraza. Adelante. Gracias. Entonces la terraza se activa en la Ajá. noche. Y las terrazas se activan en la tarde, en la noche. En los fines de semana, esta parte está llena por el tema del restaurante, Ok. que es un viernes, sábado y domingo. Todo esto es servicio para el restaurante también, para mesas. Oye, ya no le colocaron piso. No, ya le quisiste ponemos complicar? piso. Sí, sí quiere colocarle piso en un futuro, pero también por temas ya de presupuesto, nos vamos por etapas. Impermeabilizante. Entonces, se metió un impermeabilizante con membrana y ha funcionado bastante bien. Eso está genial porque luego te puede dar problemas, ¿no? Sí. El piso de barro. Ah, este espacio está buenísimo. Sí, que este espacio se hizo esta estructura de acero para tener, toda la casa funciona con paneles solares. Entonces se dejaron los paneles y funciona también como
espacio de descanso. Y aquí y tenemos la vista del expiatorio también en la parte de atrás, que hay un poco de comercial de los alambrados. Saludos, Paniagua. Ah, está muy bien, qué buena vista, cabrón. Sí, que está muy estamos agradable. en el mero centro. Sí, estamos aquí a unas cuadras del expiatorio y de la rectoría de la universidad. Y estos son todos los paneles y con esto ya le das abasto con esto ya le das abasto a a toda la casa. Sí, si no mal recuerdo son 14, 16 paneles. Pues está genial. Ya tiene este tema de la terraza, que ahorita vamos a empezar el tema de la restauración del departamento de al lado, que es parte del hotel, y tenemos otra terraza donde se ve ya la Catedral de Guadalajara, que es en la parte de acá, que es la parte alta. ¿Y cómo es trabajar el proyecto? O sea, ¿tú tuviste que dar un presupuesto al principio? Sí nos pedía el cliente un presupuesto al principio por tema también para que él pudiera como checar números, sacar costos. Ajá. Hicimos el proyecto primero y en base al proyecto le hicimos un presupuesto estimado. Y el presupuesto estimado, yo creo que al final subió un 15% del que le entregamos inicialmente, que ya estaba pactado, que le dije, puede subir dependiendo el tema de las instalaciones, que aquí lo que te mueve todo es el tema de las instalaciones. Conforme vas abriendo, vas rompiendo y te vas dando cuenta que hay tuberías ya dañadas, que no funcionan. Entonces, ese fue el tema al final con el presupuesto, pero... ¿No cambiaron todas las tuberías? Se quedaron tuberías, solo se quedaron las de agua pluvial, que eran los bajantes de agua pluvial que estaban en el centro. Eso se quedaron, todo lo de drenaje nuevo de todos los baños se cambió completamente nuevo. O sea, la línea de aguas negras se cambió completamente. El tema pluvial, ese se quedaron solamente 2 bajantes pluviales que están que están en las esquinas del patio central. Esos se quedaron porque estaban bastante bien en cuanto al tema de drenaje. Hicimos las pruebas y no tenía ningún tema. ¿Y la línea de hidráulica? Hidráulica se cambió completamente, todo lo eléctrico se cambió completamente, eléctrico e hidráulico se cambió al 100%. ¿Qué tubería utilizan ustedes para lo hidráulico? CPVC. ¿CPVC? Sí. ¿Funciona bien? Funciona súper bien, sí. Perfecto. Sí, y aquí tenemos la segunda terraza, que esta va a ser parte del otro departamento, donde le calculo estar como unos 4 meses que ya esté funcionando en funcionamiento la otra parte del hotel. Y aquí se puede apreciar un poco la catedral y el expiatorio ya se ve mucho mejor. ¿Los muros son de aplanado mortero? Sí, aplanado mortero, todos los muros. Pintura, ¿verdad? Pintura, sí. Es pintura. No metimos pastas de ningún tipo. Y donde la catedral se ve en la parte de allá y acá se ve el expiatorio también súper bonito. Ah, ya están las torres. Ahí están las torres de la catedral y el expiatorio se ve increíble, la verdad. Ya nomás, jóvenes. Esta es una joya neogótica de Guadalajara. No estamos en París. Sí, la verdad que quedan bastante agradables estos espacios. Y este va a ser el departamento que va a tener también su patio y se va a conectar con el hotel. ¿Y vas a acceder por dónde? Puedes acceder por aquí y puedes acceder por la parte de la terraza de abajo de los paneles. Hay una puerta donde vas a tener acceso y por la calle principal tiene su acceso independiente también. Excelente. ¿Estos barandales son nuevos? Este barandal es nuevo. Simplemente teníamos el barandal, el peralte del pretil era este y entonces metimos el barandal también por seguridad. Oye, ¿y el color es el del impermeabilizante? Sí, el color es el del impermeabilizante, literal. Cada vez veo que esa es una gran idea. Sí. ¿Sabes? O sea, y no tienes tema también con humedades. He visto casas que las pintan totalmente con el impermeabilizante rojo y se ve... No, se ve súper bien. Sí, es el color del impermeabilizante. Genial. ¿Les podríamos dar un costo aproximado de la remodelación, como para las personas que quieran remodelar alguna otra casa, que los quieran contratar, como cuánto se pueden gastar? El metro cuadrado más o menos de remodelación fueron de 12,000, 15,000 pesos, más o menos. Okay. Ahí depende mucho los acabados también o lo que le quieran ir invirtiendo. Y también me imagino de los cambios que se hagan en muros, que digo, sí, en esta casa no hubo no hubo cambios de muros. El tema de los cambios de muros es que empieza a encarecerte la obra porque empiezas a meter traves estructurales para el tema de soportar, si quieren tener más una planta libre en planta baja también, que se usa mucho. El tema ahí que se incrementa muchísimo el costo si demuelen muros.
el tema de no demoler muros baja muchísimo el costo. Entonces, eso, aquí lo que se invirtió mucho fue en tema de todas las tuberías, instalaciones, que fue totalmente nuevo, y un poco pues la restauración de mantenimiento de todo, carpintería, herrería, todos los acabados de los baños, todo eso fue donde se invirtió, pues, que fue lo más costoso, a final de cuentas, en la obra. De acuerdo. O sea, eso es sin contar mobiliario, ¿verdad? Sí, sin contar mobiliario. Sí, solamente como la restauración de la casa. Sí. Que ya en mobiliario y en todo el tema de interiorismo estuvo trabajando con nosotros Areca Taller Creativo, que fue quien metió todo el tema de mobiliario y interiorismo en las habitaciones. Hay que etiquetarlos, por favor, equipo de YouTube. Muy bien, ¿eh? La verdad que hicieron un gran trabajo. Todas las sillas están increíbles. Sí, las sillas creo que, si no mal recuerdo, son de Mexa y los sillones son de Prima Materia. Prima Materia. Ajá, todas las luminarias colgantes que tienen tanto en las terrazas como en los cuartos y en planta baja son de Taller Hormiga. Está buenísimo. Sí. Buenos nombres. Prima Materia, Taller Hormiga. Areca Taller Creativo. Areca Taller Creativo. Buenísimo. Y ya en carpintería nos estuvo ayudando el estudio de Beta. Beta Estudio de Arquitectura, de estudio de carpintería. Ellos nos ayudaron con toda la carpintería de la restauración de la casa. ¿Qué tipo de laca se utilizó? Híjole, ahora sí que te mentiría, pero era un poliform de, creo que poliuretano. Sí, no me acuerdo si era de Comex o de qué marca era, o Fester. O Sayer. O Sayer, puede ser. Ajá. Más bien creo que es. Creo que es Sayer. Creo que es Sayer. Sí, Sayer laca es muy buena. Excelente, excelente. Sí, está la verdad bastante bien, quedó muy bien la verdad. Y el cliente está la verdad muy contento con el resultado final del proyecto. Y la verdad que, o sea, en tiempos también, que es bueno también saber eso, en tiempos de obra nos aventamos, ya una vez que se dieron los permisos de ayuntamiento, fueron 9 meses. 9 meses en la restauración completa de todo, sí. Y ya en tema de segunda etapa, que vamos a empezarle el departamento, vamos a tardar, yo le calculo que unos 4 o 5 meses, que lo que hacemos primero es llevarnos todo del departamento, carpinterías, nos las llevamos a taller, las trabajamos para no hacer en obra nada aquí y simplemente ya llegamos a instalar y a adecuar lo que se tenga que adecuar. Pero casi todo el tema de herrerías, carpintería, nos lo llevamos a taller. No es nada aquí. No lo hacemos nada aquí, para el tema también de no estar molestando como a los huéspedes del hotel. Ah, claro, eso es muy importante. Y a los vecinos, a los vecinos, también. Claro. ¿Qué digo? Vecinos, aquí tenemos, la parte de al lado es uno de abogados que nos permitían trabajar de las 5 de la tarde a la noche, nos permitían trabajar, no había problema. En el día sí nos pedían mucho el tema, pues como de tema que no hiciéramos tanto ruido o en ciertas horas que trabajáramos como si íbamos a demoler algo, que fuera de 2 a 4 que ellos salían a comer, también para no molestar tanto al tema de los vecinos, que son los vecinos inmediatos, que son las 2 fincas de los lados. Excelente. Pues vamos a conocer las recámaras. Sí, vamos para allá. Oye, me gustaron mucho los sillones. Sí, son ¿ubicas a Marinés Aracho? Sí, ¿no? Sí, claro. Ah, son de ella, estos. Ah, no, pues le quedaron súper bien. Estos son de ella y las sillas son de Mexa Design. La silla está increíble. Súper sencilla. Sí. Y ya todas las luminarias de barro que están en la terraza son de Taller Hormiga, que son todas esas, en todos los cuartos tienen luminarias en los burós colgantes y en la recepción. Empresas locales, me imagino. Sí, todas son empresas locales. Ay, es manguera de LED, ¿verdad? Ya vi. Sí, tiene luz LED. En la noche se ve súper bonito. Sí. Se ve muy bonito ya iluminado. Es que esa manguera se ve bien, o sea, no la tienes que ocultar. Sí, se ve bastante bien. Como no es la de los foquitos que se ven como todos los foquitos. Exactamente. Es mucho más uniforme, entonces. El tema de las habitaciones, vamos a poder entrar a una. Que el tema bonito también de las habitaciones, que el dueño tuvo la idea, fue de ponerles el nombre de árboles. Todas las habitaciones tienen nombres de árboles típicos de la región. Entonces, ahorita vamos a entrar a Magnolia. Me gusta cómo contrasta la luz. Que lo que quisimos hacer es darle el mismo tono de la carpintería al de las puertas originales que tenía la casa en su estado.
¿Y de qué madera es la carpintería? O sea, la carpintería era madera cedro, que se ha restaurado, nos comentaba el dueño pasado que ya se había restaurado varias veces. Ok. Entonces, pues le han metido tinta, 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 entonces se va oscureciendo cada vez más. Y con la lija no sale. Sí sale, pero se ve muy bonito. Ok. O sea, el tono aparente nogal se ve bastante bien. Y tiene un aroma, ¿verdad? Está bonito. Sí. Y el tema, pues, de todo el interiorismo lo hizo, como les comenté, Areca Taller Creativo. Está muy bonita la base. Sí. Aquí de LED. El closet, ¿verdad? Sí. Sencillo, pero Sencillo. muy elegante. Y ya el tema que hicimos en todas las situaciones es el tema de los baños. Que metimos esto es como coffee break para tener café y el tema de los baños, que es esto, todas las habitaciones eran más amplias, sin embargo se tuvo que hacer un baño para cada habitación, Ah, claro. que fue lo que se... ¿Qué dimensiones hizo. tiene el baño? Es 1,40 por 2,70, 1,40. si no mal recuerdo. Si era 1,40 funciona muy bien. Sí, funciona bastante bien. Órale, esto es de terrazo. Sí, es terrazo de MoMA Mosaicos. Está muy bonito. Sí. Un mosaico. Que le quisimos dar el tono rosa también. Tiene un tema de gravilla rosa también para el contraste con el piso y con los tonos de los muros exteriores y del interior del baño. Y el mueble también trata del color de la El mismo madera, color de ¿verdad? la madera. Excelente. Sí. Y al piso se le hizo algo, se le lijó. Se pulió al final. Todo se desbastilló y se pulió completamente todo el piso. Ok. Sí, se le dio su mantenimiento a todo el tema de toda la Aquí casa está completo. la planta. ¿Hiciste levantamiento? Sí, sí. ¿O ya existía? No, se hizo levantamiento completo. No existían planos. Ok. Como por tema de hotel te piden un plano en cada habitación y para temas también de salidas de emergencia y tema de rutas de evacuación. Eso te lo pide Protección Civil. Excelente. Las recámaras. Ah, pues está muy bien. Y que ya tenías todas las habitaciones, pues. Sí, todas las habitaciones ya Ajá. estaban, ya existían, simplemente los baños era lo que no tenía, pero todas las habitaciones ya. Las, no- las casas que buscaron, me imagino que se fijaron mucho en eso, ¿verdad? Sí, Que ya- mínimo él quería que tuvieran 6 cuartos, Ok. porque él hizo como un plan de negocios, entonces mínimo eran 6 cuartos que ya funcionaba en Ya- tema de rentabilidad. Ok. Entonces, esta que conseguimos, que al final fue una muy buena oferta porque a final de cuentas este es el hotel y la zona de departamento que tiene 3 habitaciones más. Entonces al final de cuentas van a ser 3 habitaciones del hotel, que está súper bien. No, O ya sea, funciona perfecto. Yo he escuchado que el número mágico son 10. 10, Ya, ya a partir de 10 ya ya funciona muy bien. funciona. Sí, Ajá. la verdad está súper bien. Y en metros de terreno son 680 metros de terreno. Y de construcción eran 480 metros de construcción. 480, no, es que está Ajá. grande. Sí, sí. Entonces, la verdad, al final, siento que quedó un proyecto bastante armónico tanto con la ciudad como con el interior del complejo. Y siento que le da mucha vida también el tema del restaurante también, porque Ujú. la gente viene a visitarlos, conocen el hotel, entonces Siempre lo imaginaron en el restaurante. sí, él quería al principio era poner un restaurante. Ah, ok. Él siempre como quiso tener como un restaurante y al final de cuentas ya fue como pues hacer un proyecto complejo donde fuera parte también el restaurante del hotel. Entonces ya fue como la primer cita fue de que querían hacer como un tema de restaurante complejo no era tanto como hotel como tal, Ujú. era más bien como un departamento Airbnb o algo así y al final de cuentas se dio la oportunidad y pues realizamos el proyecto y pues ya ustedes juzgarán. Felicidades, arquitecto. La No, verdad muchas que quedó gracias. muy, muy bien. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Baja Estudio. Baja Estudio en todas nuestras redes, desde TikTok, Instagram, Facebook. Ahí nos pueden contactar cualquier comentario o pregunta. ¿Y dónde pueden trabajar? O sea, si tienen proyectos como este tipo en otras ciudades de México, pueden construir, pueden diseñar. Sí, podemos en toda la República. De hecho, estamos ahorita viendo un proyecto en la zona, en la costa ahí en Puerto Escondido. También muy similar de este tipo. Va a ser completamente diferente porque es terreno. Entonces no Hay es... que construir desde cero. Ajá, desde cero y también estamos viendo ahorita la opción de comprar uno en Mérida con un cliente también. Entonces, en toda la República podemos trasladarnos
para ejecutar el proyecto. Excelente. Pues muchas felicidades. Muchísimas gracias, Abraham. Que sigan los éxitos, jóvenes. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta pronto. Los dejamos con esta vista que me encanta cómo te recibe, fíjense. O sea, el patio en el remate es de verdad la clave del éxito, ¿no? Cómo ya desde aquí brilla, entras, tienes esta primera capa de ladrillo, pero ya te empiezas a sumergir en los patios. Cota Paredes, adelante. Bonus track, jóvenes. Extra. Escenas. Claro, ¿y de qué dimensión queda la habitación? Esta habitación es de 3,80 m por 2,80 m. 380 por 280. Sí. Que muy importante el aire acondicionado, ¿verdad? Porque Sí, estas sí, sí. habitaciones, como ven a los patios, Sí. pues no puedes abrir No la puedes ventana, tener como ¿verdad? abierta Sí. la ventana. Entonces, Ajá. también para mantener como... Sí, es el tema. Pero creo que funciona bien. Entonces, 280 me decías en el lado Sí, corto. 2,80. 2,80 por 3,80. Pero fíjense, puede ser una recámara principal gracias al 380. Sí, O sea, el 280, como tienes una pantalla, pues no necesitas un mueble enfrente. sí. Entonces te cabe Sí, bien. aquí el tema fue de los baños, que se tuvo que reducir el espacio de la habitación para poder meter el baño a cada recámara. Pero a final de cuentas siento que queda bastante bien. Funcional. Queda muy funcional. Y esta parte tú la puedes resolver aquí, ¿verdad? Con el Sí. coffee break. Me imagino que probaste distintas distribuciones de baños, como Sí. el baño cuadrado. Baño cuadrado que te robaba mucho más espacio también Ajá. en la esquina. Te Entonces, quita, ya no te queda el 280, ¿verdad? sí, te quita bastante espacio el baño cuadrado también. Entonces, ¿No probaste hacer el baño Juan Carralesco, que sacas la regadera? sí, también, pero por temas de cliente no. Él no quiso. No dijo que no, que. ¿Cómo lo acomodabas? O sea, el tema era, entrabas, era en este muro, de hecho, que quedaba el baño, que quedaba el lavabo afuera, Ajá. el WC y la regadera Y por la fuera regadera. también. Entonces te quedaba la habitación de cuánto? Porque ahí también te quitaba Sí, 1.20 mínimo. te quita 1,10. O sea, Ajá. ahí lo habíamos metido de 1,10. Te Más quitaba muro. 1,10 más muro, pero tenías toda la habitación completa en la parte de acá. Pero fíjate, también se te apretaba en Entonces, ese sentido, ¿verdad? Quedabas de cuenta, se apretaba en ese sentido, quedaba la cama más para allá y este paño literal era de aquí, tenías del muro. Claro, o sea, del 380 te quitabas Ajá, 1.20. Te quitabas 1,20, exactamente. No, pues te quedaba todavía más angosto. Jamás angosto, tenías ese tema de abierto, pero Estos los haces de tabla roca. tabla roca. Sí, Perfecto. todos se hicieron de tabla roca también. Como no es carga, no carga ni absolutamente nada. Esos no tienes problema con el lina. No, con el línea no. El tema de distribución interna puedes hacer lo que sea de modificación, entonces no había tema. Ok. Claro. Sí, como no te metes en lo que ellos conservan mucho es que no te metas a demoler muros originales de la casa. Puedes tú adaptar, crecer un poco, pero los vanos te dejan abrir ciertos vanos también si metes como permisos, pero Ustedes no. Claro, porque aquí no pensaron en algún momento abrir otra ventana, además sí, de la puerta no, ventana. porque tienen, o sea, que estas se abren, al final de cuentas, Claro. se abren y dan hacia el patio, entonces Sí, Tema- es que era más sí, presupuesto, más ¿verdad? presupuesto, meter, invertir y abrir y ya Sí, también sí, se sí. encarece. Entonces el chiste era bajar el presupuesto al máximo también, que no fuera un tema ya que digo, también el tema pues, de los aires acondicionados, todo el presupuesto de instalaciones, pues también empiezan, pues cada cosa que vas aumentando y vas sumando, Claro. va encareciendo el costo de la obra final. Y aquí no colocan rodapiés. No, No hay un No. riesgo de humedad. no hay tema. Como es muro falso y en tema de interior tampoco, solo el tema de muros exteriores era el problema. Ok. Los que están en contacto con el exterior. Como aquí tenemos casa vecina y no hay jardín en la parte de atrás, no tienes tema. Ya. En parte del patio de atrás donde dejamos el muro aparente, ahí sí había tema de humedades. Entonces el que dejó aparente y al final de cuentas va conforme al tema de la vegetación y el paisajismo, que se ve bastante bien. Claro. Si tuviéramos aquí un vecino que tuviera jardín en esta parte, sería un total caos este muro. Sí. Tendrías Pero que como verlo también es obra, es construcción lateral, no tenemos tema. protegido. Y abrir ventanas de los baños hacia el patio, pues también era lo mismo, romper el muro. Lo mismo. Hay unos cuartos que sí tienen y unos que no.
Ok, Sí. por ejemplo, este, ¿verdad? De Ajá, acá. que este que era el baño original de la casa, que fue ese, que ese sí tiene ventana, que era el tema como original. Es que también hay un cuidado con el ritmo de los vanos, ¿verdad? Sí. Que no hubiese tampoco tantos vanos. Eso se ve muy bien que se Dime tú, conserva. Jimé, ¿cómo te va? Sí, no te preocupes. Muros, muros sobre vano. Excelente. Excelente trabajo, arquitecto. Muchas gracias. Ya nos vamos, jóvenes. Cota Paredes, adelante.